Antes de que el año te pida nada, antes de que 2026 te exija decisiones, fuerzas o respuestas. Detente un momento. No empieces este año corriendo. Empiézalo orando. Porque hay años que no se ganan con esfuerzo. Se reciben por gracia. Hay batallas que no se vencen con más control, sino con más fe. Y hay deseos que no se cumplen porque gritamos más fuerte, sino porque los ponemos en las manos correctas. Hoy no venimos a prometer que todo será fácil. Venimos a hacer algo más profundo, poner este nuevo año delante de Dios y creer, como dice el Salmo 20, que Él escucha en el día de la angustia, que Él sostiene cuando tú ya no puedes y que Él concede la victoria aún antes de que la veas. Si llegas cansada, si llegas con miedo, si llegas con esperanza tímida, quédate. Esta oración puede ser el comienzo que tu corazón estaba esperando. Estamos parados frente a un nuevo año. 2026 está ahí, delante de ti, como una hoja en blanco, limpia, sin manchas, sin tachaduras visibles. A simple vista parece una oportunidad nueva, fresca, como si todo pudiera empezar de nuevo. Pero si soy honesto contigo, y si tú eres honesta contigo misma, no todos miramos esa hoja con ilusión. Muchos la miran con cautela, algunos con esperanza contenida, otros con un miedo silencioso que no se fue cuando el calendario cambió. Porque aunque el año viejo terminó, hay cosas que no se quedaron en diciembre. Hay cansancios que cruzaron la medianoche contigo. Hay batallas que no respetaron el cambio de fecha. Hay recuerdos que todavía pesan y promesas que todavía duelen porque no se cumplieron. Tal vez entras a 2026 con una lista de planes, de metas, de deseos escritos en algún cuaderno o guardados en tu mente. Pero debajo de esa lista hay una pregunta que no te animas a decir en voz alta. ¿Y si todo vuelve a salir mal? No es falta de fe, es cansancio, es la memoria del corazón que recuerda cómo fue 2025, cómo luchaste, cómo oraste, cómo esperaste y cómo algunas cosas no cambiaron. Nadie te lo dice, pero muchos comienzan el año nuevo no con ilusión, sino con el temor secreto de que la historia se repita. Cambia el número del año, pero el miedo sigue usando la misma voz. Hay personas que no tienen miedo al futuro, tienen miedo al pasado que insiste en volver. Miedo a volver a sentir la misma soledad, miedo a volver a fallar. Miedo a volver a empezar y terminar otra vez con las manos vacías. Y mientras todos alrededor dicen feliz año nuevo, tú sonríes. Pero por dentro piensas, ojalá este año sea distinto. Porque no sé si tengo fuerzas para otro igual. Esa es una oración que casi nunca se dice en público, pero que Dios escucha incluso cuando no sale de tus labios. Déjame decirte algo con mucha claridad y con mucha ternura. Dios no se asusta de tu miedo. Dios no se decepciona de tu cansancio. Él no espera que entres a 2026 fingiendo una fe que no sientes. Él sabe exactamente cómo llegaste hasta aquí. ¿Sabe cuántas veces dijiste, ya no puedo más y aún así seguiste caminando? ¿Sabe cuántas noches te dormiste pidiendo fuerzas para el día siguiente? ¿Sabe cuántas veces sonreíste por fuera mientras llorabas por dentro? Y aún así, aquí estás, de pie, respirando, escuchando esta oración. Eso ya dice algo de la gracia que te sostuvo. 2026 es una hoja en blanco. Sí, pero no estás comenzando desde cero. Estás comenzando desde la experiencia, desde lo que aprendiste, desde lo que sobreviviste, desde lo que Dios ya hizo en ti, aunque no siempre lo notaste. El problema no es la hoja en blanco, el problema es con qué tinta decides escribir. Muchos empiezan el año escribiendo con la tinta del miedo, del por si acaso, del mejor no espero tanto, del no me ilusiono para no sufrir. Pero hoy quiero invitarte a algo distinto. No escribas 2026 con la tinta de tus heridas, escríbelo con la tinta de la fe. No una fe ruidosa, no una fe exagerada, sino una fe honesta,
cansada tal vez, pero viva. El Salmo 20 no fue escrito para gente que no tiene problemas. Fue escrito para gente que está a punto de entrar en una batalla, para personas que saben que el camino no será fácil, pero que decidieron no confiar solo en sus propias fuerzas. Este salmo comienza con una frase poderosa: el Señor te oiga en el día de la angustia. No dice si llega la angustia, dice en el día de la angustia, porque la angustia es parte del camino humano. Lo que marca la diferencia no es evitarla, sino saber quién te escucha cuando llega. Tal vez eso es lo que más necesitas escuchar al comenzar este año. Dios te oye. No solo cuando todo va bien, no solo cuando oras bonito, no solo cuando tienes palabras correctas. Te oye en el día de la angustia, te oye cuando no sabes qué decir, te oye cuando solo suspiras, te oye cuando el miedo te gana, te oye cuando dudas, te oye incluso cuando tu fe es pequeña, porque no es la fuerza de tu fe lo que mueve a Dios, es la sinceridad de tu corazón. Muchos entran al nuevo año apoyándose en lo que conocen, en lo que controlan, en lo que creen que les da seguridad. El Salmo lo dice con una imagen muy clara. Algunos confían en carros, otros en caballos. Hoy podríamos decir algunos confían en el dinero, otros en sus contactos, otros en su experiencia, otros en su capacidad de controlarlo todo. No es que esas cosas sean malas, pero no fueron creadas para sostener tu alma. Los carros y los caballos pueden avanzar rápido, pero también se cansan, también se rompen, también fallan. Cuando apoyas todo el peso de tu esperanza en ellos, tarde o temprano el cansancio llega. Quizás 2025 te demostró eso. Tal vez confiaste en algo que parecía firme y se derrumbó. Tal vez pensaste que con más esfuerzo sería suficiente y no lo fue. Tal vez diste todo y aún así perdiste. Y ahora entras a 2026 con una pregunta silenciosa: ¿en qué puedo confiar de verdad? Esa pregunta no es señal de debilidad, es señal de madurez espiritual. Porque llega un momento en la vida en que entiendes que no puedes seguir cargándolo todo solo. Este primer momento del año no es para hacer promesas apresuradas. No es para exigirte más. No es para decirte este año sí o sí. Es para detenerte, respirar y decidir desde dónde vas a caminar. Desde el miedo o desde la confianza. Desde el control o desde la entrega. Desde tus fuerzas o desde el nombre del Señor que te sostuvo hasta aquí. Porque el mismo Dios que te trajo hasta el final de 2025 es el Dios que te acompañará en cada día de 2026. No sabes todo lo que este año traerá. Y eso está bien. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas decidir en quién confiarás cuando no las tengas. La fe no es tener el mapa completo, es confiar en el guía. Es dar el primer paso aunque no veas todo el camino. Es escribir la primera línea en esa hoja en blanco diciendo: Señor, no sé cómo será este año, pero no quiero caminarlo sin ti. Tal vez hoy no te sientes fuerte. Tal vez te sientes frágil, vulnerable, cansada. Pero la fe no empieza cuando te sientes fuerte. Empieza cuando reconoces que necesitas ayuda. Y ahí, justo ahí, Dios se acerca porque Él nunca rechazó un corazón honesto. Nunca ignoró a alguien que se le acercó con miedo en lugar de máscaras. Nunca le pidió a nadie que finja estar bien para escucharlo. Así que antes de hablar de victoria, antes de hablar de deseos cumplidos, antes de hablar de planes realizados, necesitábamos detenernos aquí, en este umbral, reconocer cómo llegaste, nombrar lo que pesa, aceptar que hay temores, pero también recordar que no estás sola. 2026 no es solo un nuevo año, es una nueva oportunidad de caminar acompañada, de confiar distinto, de escribir con otra tinta, no con la tinta del miedo, sino con la tinta de una fe sencilla que dice Dios: aquí estoy, haz tú lo que yo no puedo. Respira, no tienes que correr. El año recién comienza y Dios ya está contigo en esta primera página. Tal vez nadie lo nota,
Pero hay personas que llegan a un nuevo año con el cuerpo en movimiento y el corazón agotado. Caminan, trabajan, sonríen, cumplen responsabilidades. Pero por dentro sienten que algo se fue vaciando lentamente. No pasó de golpe, no fue un solo problema. Fue una suma de días difíciles, de noticias que dolieron, de silencios que pesaron más que las palabras. Y aún así, siguieron porque tenían que seguir, porque alguien dependía de ellas, porque no había opción de detenerse. Y ahora, cuando el calendario cambia, el cansancio no desaparece como por arte de magia. Cambia el número, pero el alma sigue necesitando descanso. Hay personas que no entran a 2026 celebrando, entran sobreviviendo. Y eso no las hace menos espirituales, las hace humanas. Dios nunca confundió espiritualidad con negación del dolor. Nunca pidió que escondieras lo que pesa. Al contrario, siempre se acercó a los que estaban cansados, a los que estaban cargados, a los que ya no sabían cómo seguir, pero seguían igual. Porque hay un tipo de fe que no grita, no levanta las manos, no tiene fuerzas para discursos largos, pero sigue dando un paso más. Esa fe silenciosa es preciosa delante de Dios. Quizás este año llegas con preguntas que no tuviste el valor de hacer antes. Preguntas simples, pero profundas. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué yo? ¿Vale la pena seguir creyendo? No son preguntas rebeldes. Son preguntas de alguien que está cansado de fingir que todo está bien. Y Dios no se ofende por tus preguntas. Él no se aleja cuando dudas. Él se acerca porque sabe que la duda muchas veces es el idioma del cansancio, no de la incredulidad. El Salmo 20 no fue escrito para personas cómodas. Fue escrito para gente que estaba a punto de enfrentar algo grande, algo difícil, algo que lo superaba. Por eso comienza hablando del día de la angustia, no del día de la victoria, no del día de la celebración, del día de la angustia. Porque antes de hablar de deseos cumplidos, Dios reconoce cómo te sientes hoy. Antes de prometer victoria, reconoce el cansancio del camino. Eso ya nos dice mucho del corazón de Dios. Él no te promete algo ignorando tu realidad. Él entra en tu realidad para transformarla. Hay cansancios que no se ven. Cansancio de sostener a otros cuando nadie te sostiene. Cansancio de ser fuerte todo el tiempo. Cansancio de orar por lo mismo una y otra vez. Cansancio de creer y no ver resultados inmediatos. Y tal vez lo que más cansa no es el problema en sí, sino la sensación de estar solo en medio de él. Pero déjame decirte algo importante, aunque te sientas sola. No lo estás. Aunque no escuches respuestas claras, Dios sigue atento. Aunque no veas cambios rápidos, Él no se ha distraído. A veces pensamos que Dios solo actúa cuando estamos llenos de fe, cuando estamos fuertes, cuando estamos seguros. Pero la Biblia está llena de historias de personas que estaban cansadas, asustadas, inseguras, y aún así Dios las usó. Porque Dios no trabaja con nuestra perfección, trabaja con nuestra disponibilidad. Y hoy, el simple hecho de que estés aquí, escuchando esta oración, comenzando el año buscando a Dios, ya habla de una disponibilidad profunda. Aunque estés cansada, tal vez no tienes grandes expectativas para 2026. Tal vez solo deseas que no duela tanto, que no sea tan pesado, que puedas dormir mejor, que puedas respirar sin esa presión constante en el pecho. Y déjame decirte algo, esos también son deseos legítimos. No todo deseo tiene que ser grande para ser escuchado por Dios. A veces el deseo más espiritual es simplemente descansar, y Dios honra ese deseo, porque Él mismo diseñó el descanso. Él mismo sabe que el alma también necesita pausas. Hay una mentira silenciosa que se cuela en el corazón de los cansados. Si estuviera haciendo las cosas bien, no me sentiría así. Pero eso no es verdad. Puedes estar haciendo lo mejor que sabes, con el corazón correcto,
y aún así sentirte agotada. Jesús mismo se cansó. Se sentó junto al pozo, durmió en la barca. Loru, el cansancio no es pecado. Es señal de que has dado mucho. Y Dios ve eso. Cada esfuerzo, cada lágrima, cada noche larga, nada pasó desapercibido. Al comenzar este año, no necesitas exigirte más. No necesitas prometer que ahora sí vas a poder con todo. No necesitas cargar nuevas responsabilidades para demostrar tu fe. Lo que necesitas es permitir que Dios te sostenga. Que sea Él quien cargue contigo. Que sea Él quien te recuerde que no estás sola en este camino. Porque el mismo Salmo 20 que habla de victoria, primero habla de ayuda. Que el Señor te envíe ayuda desde el santuario. No desde donde tú puedes, no desde donde alcanzas, sino desde donde Él habita. Eso significa que la ayuda que necesitas para 2026 no tiene origen humano. No depende de que alguien te entienda mejor. No depende de que todo se ordene de golpe. Depende de una fuente más alta, más estable, más fiel. Y esa fuente no se agota, no se cansa, no duerme. No se distrae. Aunque tú estés cansada, Dios no lo está. Aunque tú no sepas qué hacer, Él sigue teniendo dirección. Aunque tú no veas salida, Él ya la está preparando. Quizás este es el año en que necesitas aprender a caminar más despacio, a decir menos sí y más hasta aquí, a cuidar tu corazón como algo valioso, no como algo que siempre puede esperar. Y Dios no te va a reprochar eso. Al contrario, te va a acompañar. Porque Dios no te mide por cuánto haces, sino por cuánto confías. Y confiar también es saber detenerse cuando el alma lo pide, antes de hablar de grandes sueños, de grandes metas, de grandes conquistas. Necesitábamos detenernos aquí, en este punto honesto del cansancio, porque no se construye un año nuevo sobre el agotamiento no reconocido, se construye sobre la verdad. Y la verdad que muchos llegan a este inicio con menos fuerzas que antes, pero con una fe más real, menos entusiasmo superficial, pero más profundidad, menos palabras bonitas, pero más necesidad genuina de Dios. Y eso, aunque no lo parezca, es un terreno fértil para que Dios obre. El Salmo 20 no promete que no habrá luchas, promete que no las enfrentarás solo. No promete que todo será fácil, promete que habrá ayuda. No promete que no sentirás miedo, promete que habrá un hombre en el cual confiar. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para seguir. No una explicación completa, no un plan detallado, sino la certeza de que alguien más fuerte camina contigo. Así que si hoy comienzas 2026 cansada, no te avergüences, no te escondas, no te exijas sonrisas que no sientes. Preséntate tal como estás. Dios no necesita versiones editadas de tu vida, necesita tu corazón real. Ese que está cansado, pero sigue creyendo. Ese que duda, pero sigue buscando. Ese que no entiende todo, pero no se rinde, porque ese corazón, aunque herido, aunque fatigado, todavía late con esperanza. Y Dios sabe qué hacer con un corazón así. Respira otra vez. No estás atrasada, no estás fuera del plan. Estás exactamente donde Dios puede encontrarte. Y desde aquí, desde este cansancio reconocido, desde esta honestidad sin máscaras, Él comenzará a hacer algo nuevo. No apresurado, no forzado, sino profundo, sano, real. Porque 2026 no comienza con fuerza humana, comienza con dependencia. Y ahí, justamente ahí, Dios se manifiesta con mayor claridad. Hay una imagen muy antigua que sigue siendo increíblemente actual. El Salmo 20 dice: algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Cuando ese salmo fue escrito,
Los carros y los caballos representaban lo mejor de la tecnología militar. Lo más fuerte, lo más confiable, lo que daba ventaja en la batalla. Tener carros y caballos era sinónimo de poder, de control, de seguridad. Hoy ya no usamos carros de guerra ni caballos para pelear, pero seguimos confiando en otras cosas que cumplen exactamente la misma función en nuestro corazón. Cosas que prometen protegernos, sostenernos, darnos estabilidad. Y sin darnos cuenta, ponemos sobre ellas un peso que no fueron creadas para cargar. Hoy los carros pueden ser el dinero, los caballos pueden ser los contactos, la experiencia, la imagen, la capacidad de controlar cada detalle. También pueden ser la rutina, el yo puedo sola, el si me esfuerzo un poco más, todo va a salir bien. No es que esas cosas sean malas. El problema aparece cuando se convierten en el lugar donde descansamos nuestra esperanza. Porque todo lo humano, por fuerte que parezca, tiene un límite. Y cuando ese límite llega, el golpe no es solo externo, es interno, es el alma la que se cansa. Tal vez entraste a 2025 confiando mucho en tus carros y en tus caballos, en tu capacidad de sostenerlo todo, en tu habilidad para resolver, en tu fuerza emocional. Y quizá durante un tiempo funcionó, avanzaste, resististe, lograste cosas. Pero también es posible que ese mismo año te haya mostrado algo que no querías ver, que no puedes con todo, que hay batallas que no se ganan solo con esfuerzo, que hay cargas que, por más que intentes, terminan quebrando algo por dentro. Y ahora, al comenzar 2026, algo dentro de ti sabe que no puede seguir igual. El problema de confiar demasiado en los carros y los caballos no es que fallen de inmediato. El problema es que te acostumbran a cargar sola. Te enseñan a no pedir ayuda. Te hacen creer que descansar es un lujo y no una necesidad. Y poco a poco, sin darte cuenta, el corazón se endurece y el alma se agota. Hay personas que no están derrotadas, están exhaustas, no perdieron la fe, pero la tienen cansada. No dejaron de creer en Dios, pero se apoyaron demasiado en sí mismas. El Salmo no dice que los carros no se mueven ni que los caballos no corren. Dice algo mucho más profundo, dice que los que confían solo en ellos flaquean y caen, no porque sean débiles, sino porque están sobrecargados. Porque nadie fue creado para sostener su vida entera solo con recursos humanos. Hay una parte del alma que solo descansa cuando confía en algo eterno. Y cuando eso falta, todo pesa más. Tal vez por eso te sentiste tan cansada el año pasado. No solo por lo que pasó, sino por cómo lo enfrentaste. Tal vez cargaste responsabilidades que no te correspondían. Tal vez asumiste el rol de fuerte todo el tiempo. Tal vez nadie te vio llorar porque no te diste permiso para hacerlo. Y mientras más te apoyabas en tus propios carros, más lejos sentías el descanso. Porque el descanso no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando decides soltar el control. Dios nunca tuvo un problema con que uses los recursos que tienes. El problema aparece cuando esos recursos ocupan el lugar que solo Él puede ocupar. Cuando el dinero reemplaza la confianza, cuando el control reemplaza la fe, cuando la autosuficiencia reemplaza la dependencia. Y entonces, aunque sigas avanzando, avanzas cansada, aunque sigas funcionando, funcionas vacía, aunque sigas creyendo, crees con el alma tensa. Hay una pregunta honesta que necesitas hacerte al comenzar este año: ¿en qué estoy confiando realmente? No lo que dices, no lo que sabes que deberías decir, sino lo que en la práctica sostiene tu paz. ¿Qué te tranquiliza cuando todo se mueve? ¿Qué te desespera cuando falta? Porque eso suele revelar dónde está puesta tu confianza. Y no es una pregunta para juzgarte, es una pregunta para liberarte. Porque reconocer que un carro ya no sostiene es el primer paso para bajarte de él. El Salmo 20 no desprecia los carros y los caballos, simplemente los pone en su lugar.
Dice, algunos confían en carros y otros en caballos, como diciendo, es una opción, puedes elegir eso. Pero luego agrega, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Hay una diferencia profunda entre usar algo y confiar en algo. Puedes usar tus recursos, tu experiencia, tu trabajo, pero confiar tu vida entera solo a eso es demasiado peso. Dios no quiere quitarte lo que tienes, quiere quitarte el peso que estás cargando sola. Confiar en el nombre del Señor no es una frase religiosa bonita, es una decisión diaria. Es decir, no voy a enfrentar este año creyendo que todo depende de mí. Es reconocer que hay batallas que necesitan ayuda divina, que hay decisiones que requieren sabiduría que no nace del cansancio, que hay miedos que no se vencen con más control, sino con más fe. Y fe no es negar la realidad. Fe es mirar la realidad sabiendo que no estás sola dentro de ella. Quizás 2026 es el año en que necesitas redefinir qué es seguridad para ti. Porque seguridad no es que nada malo pase. Seguridad es saber que pase lo que pase, no te vas a caer sola. Seguridad es saber que hay alguien que te sostiene incluso cuando tus fuerzas fallan. Seguridad es descansar en el hecho de que Dios no se distrae con tu vida, que Él no se olvida de ti, que Él no suelta tu mano cuando te equivocas o cuando te cansas. Los carros prometen velocidad, los caballos prometen fuerza, pero el nombre del Señor promete presencia, y eso cambia todo, porque no siempre necesitas ir rápido, a veces necesitas ir acompañada, no siempre necesitas ser fuerte, a veces necesitas ser cuidada, y Dios se presenta en tu vida no como un empujón para que hagas más, sino como un sostén para que no te quiebres. Hay personas que comienzan el año haciendo listas interminables de cosas que tienen que lograr, metas, objetivos, resoluciones, y no está mal tener planes, pero si esos planes no están sostenidos por una confianza profunda en Dios, se convierten en otra carga más, en otra exigencia, en otro carro al que subirse. Y Dios no quiere que 2026 sea un año más de sobrevivir. Quiere que sea un año de caminar con Él. El Salmo dice que los que confían en el Señor se levantan y están firmes. No dice que no caen nunca. Dice que se levantan, eso implica que hay tropiezos, pero también implica que no se quedan en el suelo. Porque hay una fuerza que no nace del esfuerzo humano, sino de la presencia divina. Y esa fuerza no se agota como los carros, no se cansa como los caballos, no falla como las promesas humanas. Tal vez hoy necesitas hacer una oración muy simple, pero muy profunda. Señor, ya no quiero confiar solo en mis fuerzas. No es una oración de derrota, es una oración de libertad. Es reconocer que no naciste para cargar sola con todo, que no tienes que demostrar nada, que puedes descansar en aquel que no se cansa. Porque cuando bajás de tus carros, cuando sueltas tus caballos, descubres algo maravilloso. Dios ya estaba ahí, esperándote. 2026 no necesita ser el año en que hagas más. Puede ser el año en que confíes mejor. El año en que dejes de correr tanto y empieces a caminar con más paz. El año en que tu corazón deje de estar siempre en alerta. Porque confiar en el nombre del Señor no te quita responsabilidades, pero te quita el peso de creer que todo depende de ti. Y eso, creen, cambia completamente la forma en que enfrentas cada día. Así que antes de seguir avanzando, antes de hablar de victorias y deseos cumplidos, necesitábamos detenernos aquí, mirar honestamente nuestros apoyos, reconocer qué nos sostuvo y qué nos cansó, y decidir conscientemente: este año no voy a cargar sola. Este año no voy a confiar solo en carros y caballos. Este año quiero caminar sostenida por algo más grande, más fiel, más constante. Quiero confiar en el nombre del Señor, porque ese nombre no falla. No se quiebra y no se cansa de sostenerme. Respira, baja del carro, suelta las riendas. No estás perdiendo control, estás ganando descanso. Y desde ese descanso, Dios comenzará a guiarte hacia la victoria que Él ya preparó para ti. Antes de seguir hablando del futuro,
Necesitamos hacer algo que casi nunca hacemos con calma, mirar hacia atrás. No para quedarnos atrapados en lo que fue, no para reabrir heridas innecesarias, sino para reconocer algo fundamental que muchas veces pasamos por alto. Si hoy estás aquí escuchando esta oración, comenzando un nuevo año, es porque hubo una mano que te sostuvo cuando tú ya no tenías fuerzas. No llegaste hasta 2026 por casualidad. No fue solo suerte. No fue solo resistencia personal. Hubo una gracia silenciosa que te acompañó incluso cuando no la percibías. A veces somos muy rápidos para recordar lo que perdimos, pero muy lentos para reconocer lo que sobrevivimos. Recordamos las puertas que se cerraron, pero olvidamos las que nos protegieron. Recordamos las oraciones que no se respondieron como queríamos, pero olvidamos las veces que Dios nos libró de cosas que hoy entendemos que nos habrían destruido. Mirar hacia atrás con los ojos correctos no es nostalgia, es gratitud, es darte cuenta de que aún en los momentos más oscuros no estuviste sola. La Biblia está llena de personas que tuvieron que detenerse a recordar antes de avanzar, no porque el pasado fuera perfecto, sino porque allí había huellas de la fidelidad de Dios. El Salmo 1 habla de alguien que fue plantado junto a corrientes de aguas, alguien que dio fruto a su tiempo.